uso de la palabra el doctor Martín Ocampo, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Justicia. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores, al doctor Gil Domínguez por la invitación y esta posibilidad de participar en este debate. Yo no me voy a parar porque si me paro no van a notar la diferencia. Pero bueno, voy a tratar de... Me parece a mí que la problemática acerca de lo que el gobierno llama democratización de la justicia tiene como tres aristas, ¿no? Una primera, le diría discursiva. Otra que tiene que ver con el objetivo finalista. Y la tercera, y creo que la de menor relevancia, es la jurídica. Y lo digo porque nos vemos discurriendo en debates acerca de posturas, en términos de norma jurídica, constitucionalidad e inconstitucionalidad de algunas normas, pero el objeto principal de la reforma encarada por el gobierno poco tiene que ver con la justicia. Tiene que ver mucho más con el poder. Y me parece que ese es el elemento objetivo que tiene esta reforma. Le decía que tenía tres elementos: uno el discursivo. El gobierno tiene una mecánica que se produce continuamente en cada evento que nos desea comunicar o que realiza. El gobierno ha construido una mecánica de relato tradicional en los gobiernos populistas, la creación de un mito como fuerte de inspiración. Cada medida es una epopeya, es épica. Hay más que una convicción en términos de ideas, hay una creencia cuasi religiosa en lo que el líder comunica al pueblo. En los populismos clásicos una de las características es la relación directa del líder con el pueblo, el intento de relación directa interpela al líder al pueblo y el mismo líder es el que contesta lo que dice el pueblo, no es que el pueblo contesta porque lógicamente lo hemos visto la semana pasada, el pueblo lo concurrió a las calles y contestó y el líder escuchó otra cosa. También en este juego de relatos está la construcción de amigo-enemigo. Normalmente eligen un enemigo débil y fácil de cuestionar públicamente para llevar adelante ese relato. Toman cuestiones de liturgia y hay como los dos grandes padres de la patria serían Néstor y Cristina y los demás y la fuente de inspiración de toda una nación, es decir, la nación se resume en la presencia o en la fuente de inspiración de Néstor y Cristina. Lógicamente esto se contradice con la realidad y por eso se es un relato, casi una novela. La realidad los pone todo el tiempo frente a la verdadera dimensión de las propuestas políticas que llevan adelante. Y ahora sí tiene que ver con lo que decía que era la propuesta, la parte finalista de la reforma que nos propone, que es el objeto, que es una estrategia de poder. Claramente el gobierno domina, dentro de los resortes institucionales que tiene la nación, dos poderes. Los dos poderes que son electorales, el Congreso de la Nación y lógicamente el Poder Ejecutivo. Lo han ganado lícitamente en elecciones libres, son los verdaderos ganadores de la democracia, pero parece ser que la premisa de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, quienes detentan tanto poder van en busca de más poder. Y en el plano de las instituciones les falta otra pata del poder, que es ese poder que medio con formas distintas, con ritos distintos, con procedimientos que son mucho más lentos que los procedimientos electorales, que es el Poder Judicial. Y han diseñado una estrategia para quedarse y condicionar y manejar el Poder Judicial. Es decir, la primera es el intento de manejo del Poder Judicial y la segunda, y si se quiere también importante, porque tiene también que ver con lo que le decía del relato, es el combate contra el pluralismo. Y tiene que ver contra el relato porque es todo el tiempo quien pone, no solamente el Grupo Clarín, sino los otros medios que no son oficialistas, pero el Grupo Clarín lógicamente también, ponen en contradicción todo el tiempo al gobierno. Le muestran que el relato es relato, que es una ficción, que es una novela y que la realidad pasa por otro lado. Es decir, el gobierno puede pensar que hay 10 puntos de inflación,
Pero hay alguien que nos está diciendo todo el tiempo, y hay dirigentes políticos que tenemos la posibilidad de recurrir a esos medios de comunicación, y militantes políticos que lo hacen, y los mismos periodistas nos muestran continuamente que la realidad es que la inflación no es del 10%, del 20%, o supera el 20%. Es decir, el relato, para plasmarse en su totalidad, necesita claramente, y no lo digo porque estoy defendiendo un grupo de medios, sino porque realmente creo que en la actual situación que pasa en la República está en juego esto, la República, y la posibilidad de expresarnos claramente. El gobierno ha diseñado una estrategia de comunicación bajo esa forma de relato, que también tiene todos un séquito de medios oficiales o paraoficiales en algunos casos, financiados con recursos públicos. El fútbol es para todos, pero la posibilidad de aparecer en los spots publicitarios del fútbol no son para todos, es solo para el gobierno. Esta estrategia de manipulación del gobierno, del poder, es la que le da sentido a toda la reforma judicial. A toda, absolutamente a toda. Si se quiere, la más grave es la vinculada a la reforma del Consejo de la Magistratura. Las otras, por eso en cuestiones de tecnicismo jurídico, puede en algún caso que se pueda entender alguno que las cámaras de casaciones pueden ser útiles para los sistemas de administración de justicia, o en términos de algunas reformas al título, a las medidas cautelares. También es cierto que puede haber una posición doctrinaria a favor de que el Estado tenga un rol de garantía a través del accionar, que no sea frenado el accionar del Estado a través de la defensa de los intereses particulares, y de buscar un sistema de tutela también a esa posibilidad de accionar del Estado. Pero esta es una discusión jurídica que es lejos, pero lejísimos, de la discusión que estamos dando de fondo, que tiene que ver con esta estrategia de poder que el Gobierno Nacional ha encarado. Yo creo que es tan grave lo que está pasando que realmente, y nuestra Constitución lo ha previsto la creación de un sistema que disemine el poder. Cualquier organización social que ha perdurado en el tiempo lo ha hecho a partir de esta premisa de que no hay nadie que detente el poder absoluto, no hay nadie que tenga la suma del poder público. Cuando nos hablan de democratización de la justicia y llevan a los jueces a participar de una elección partidizada, a ser casi militantes políticos, o a los académicos también, para integrar el Consejo de la Magistratura, está poniendo en riesgo el modo de vida y la organización de vida de la Argentina. Puede que este gobierno lo haga, puede que lo haga otro, pero estamos en el riesgo de tener un autoritarismo de mayorías. Es decir, la mayoría no es la justificación de todo, ni las elecciones es la justificación de todo. No es el caso, la comparación, pero hay gobiernos fuertemente dictatoriales que han ganado elecciones. Las experiencias más cercanas en mediados del siglo pasado o principios del siglo pasado son por todos conocidas, y las consecuencias fueron terribles para la humanidad. Es decir, que existe la posibilidad de que haya un gobierno absoluto con formas dictatorial, productos de la mayoría, porque los derechos de la minoría también tienen que ser defendidos. Y la Constitución ha organizado un sistema de frenos y contrapesos, es lo que cargan las características del sistema republicano, donde el poder no lo detenta uno, se lo detentan varios, y de esa forma se equilibra los manejos y las decisiones de forma tal de que no se vulnere lo más importante que tiene la Constitución, que es ese cuadro de derechos y garantías, junto con los tratados de derechos humanos, que son las libertades individuales. Dentro de un tiempo, tal vez estemos discutiendo qué pasa con las libertades individuales, porque no vamos a tener a quién acudir para que se nos defienda ante una injusticia. Nada más.